los jóvenes y los más pequeños, sobre todo a raíz de la pandemia, a raíz de aquel confinamiento que todo lo cambió, se alerta precisamente de ese aumento del que ya le hemos hablado en alguna ocasión. Nos acompaña el psiquiatra Pedro Rodríguez, además presentando un libro del que es coautor junto a Maya Hervás, Psiquiatría Infantil y en la Adolescencia. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Esto es una realidad, es una realidad que constatan ustedes en las consultas, los psiquiatras en este caso, el aumento de los trastornos relacionados con la salud mental en pacientes infantojuveniles. Pues sí, ya desde antes de la pandemia observábamos y se constataba en nuestros registros un incremento lento y progresivo en los últimos años de los trastornos mentales, del comportamiento y emocionales en niños y adolescentes, que había llegado incluso a tensionar nuestro sistema sanitario por tasas de frecuentación de consultas y demás, ¿no? Hay muchas variables implicadas, pero sí es verdad que después de la pandemia pues se han triplicado o cuadriplicado muchos de los trastornos que ya veíamos antes de la pandemia, que habían ido incrementándose poco a poco. Problemas emocionales, depresión, ansiedad, suicidio, trastornos del comportamiento alimentario, trastornos de adicciones, problemas de sueño. Pues hemos visto que han ido incrementando sus tasas y su prevalencia de una manera desorbitada, y la verdad que estamos bastante preocupados por cómo estamos observando la evolución, ¿no? Porque parece que este pico de incremento de trastornos en niños y adolescentes, que es una población muy, muy importante, pues no tiene fin. ¿Y qué razones estarían detrás de este aumento? Hombre, las razones se añaden a las que ya hacían que antes de la pandemia se fuesen incrementando, ¿no? Aquí hay razones variables socioeconómicas, de crianza, de cuáles son las nuevas realidades sociales, cuestiones genéticas, cada vez tenemos los hijos con más edad, razones incluso hasta de supervivencia. Antes pues había muchas enfermedades, la prematuridad incluso, meningitis neonatal, donde los niños no sobrevivían. Bueno, pues todo esto junto hacía que fuese aumentando poco a poco esas prevalencias de trastornos mentales de los niños. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Pues a nuestro juicio tres variables muy importantes. Una de ellas es el haber privado durante unos años muy valiosos en el desarrollo plástico de un cerebro en maduración, como las de los niños, de un proceso de socialización que ha influido enormemente en el neurodesarrollo de muchos niños. Durante varios años, el haber limitado pues esas actividades que normalmente se realizarían influye de manera notable. La segunda variable probablemente sea la sobreutilización de pantallas, ¿no? Esto influye en el neurodesarrollo, sobre todo en los niños más vulnerables o que ya tenían algún factor de riesgo o de vulnerabilidad anterior. La sobreutilización de pantallas es una gran preocupación para todos los profesionales de la salud mental y de la educación, y bueno, pues algo tenemos que hacer porque influye notablemente en cómo se desarrollan esas capacidades mentales y hace que sea más fácil el poder desarrollar algún problema emocional, de comportamiento conductual o madurativo. Y el tercer elemento o variable importante consideramos que es la utilización de las redes sociales, sobre todo por el efecto contagio que existe en algunas conductas. Estamos hablando, por ejemplo, de las conductas suicidas. El suicidio se ha convertido hoy en día, aunque parezca increíble, en la primera causa de muerte no natural en los adolescentes, ¿no? Tenemos las unidades desbordadas de problemas relacionados con el ánimo, con los afectos, con el humor, ansiedad, depresión, autolesiones e intentos de suicidio, ¿no? Entonces, las redes sociales pueden contribuir a ese efecto contagio o incluso favorecer conductas de acoso que a lo mejor en otras situaciones sin esta utilización de las redes sociales pues no se producirían, ¿no? Es mucho más fácil que se desarrollen de una manera en donde pues el agresor no aparece expuesto públicamente al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la preocupación que tenemos ahora mismo. Tengo por aquí anotadas esas variables
vulnerables, me deja varias claves por las que también le pregunto. Le preguntaba antes por las razones, no sé si se puede determinar o cómo de determinante es el porcentaje de lo biológico y de lo contexto, el contexto de cada persona para el desarrollo de un trastorno mental. No sé cómo se condiciona, si esto varía según la persona. ¿Qué sabemos más al respecto? Bueno, pues esto es un debate que existe desde hace 100 años. ¿Eh? Yo tengo un libro de salud mental infanto-juvenil publicado en Canarias en los años 50 y uno de los capítulos se llama así, controversia heredoambiente. O sea, ¿qué es lo más importante? ¿La herencia genética o el ambiente? Probablemente sea una suma de los dos factores, porque además la herencia genética y el ambiente interaccionan y se potencian de una manera que muchas veces es difícil de determinar. Entonces, bueno, pues, y mucho menos difícil de determinar en casos concretos, cuando tenemos alguna dificultad relacionada con la salud mental o incluso ya un trastorno establecido, el saber qué porcentaje corresponde a esas dificultades familiares que vemos, que los padres se han separado, que se están peleando todo el día, que llegan los padres a casa y le transmiten al niño, no podemos pagar la hipoteca. ¿M? O bien qué porcentaje depende de la herencia genética. Pues ese niño en esa circunstancia pues resulta que ha sido prematuro y ha pesado 800 gramos al nacer. A lo mejor hace 10 años no habría sobrevivido, ¿eh? Y vemos que ese niño tiene dificultades de aprendizaje o problemas en la maduración de X tipo. Y entonces vemos que de repente ese niño desarrolla conductas suicidas. ¿Ha sido por el ambiente? ¿Ha sido por la situación familiar o ha sido porque el cerebro es vulnerable y no ha resistido lo que el ambiente le está aportando? Entonces, ese porcentaje de culpas que tiene cada una de las cosas, y perdone que haya puesto un ejemplo tan específico que a lo mejor no es generalizable, pues es difícil de calcular, ¿no? Nos ayuda a entenderlo, sin duda. Por eso también le agradezco el ejemplo, porque siempre, evidentemente, aunque sea concreto, nos ayuda a entender a lo que se refiere para entender esta realidad. Cuando llega un diagnóstico, por ejemplo, de un trastorno de salud mental, de los que antes mencionaba, ¿en qué porcentaje también o en qué medida esto se convierte en crónico o es algo puntual? ¿Qué va a determinar que una persona transite por ese diagnóstico, el tiempo que sea, con los avances, con el acompañamiento y el tratamiento que se requiera por parte del paciente diagnosticado? ¿Y cuánto tiempo va a tener que asumir que va a convivir con eso siempre? Cuando uno se recupera de un episodio de ansiedad o de una depresión, ¿quiere decir que esto puede volver en cualquier otro momento? Claro, esta es una pregunta muy interesante porque aquí sí es verdad que podemos realizar acciones para modificar la tendencia a la cronicidad o que simplemente haya sido pues un trastorno entre comillas puntual y que hayamos podido intervenir sobre estas dificultades, ¿no? Entonces, probablemente lo más importante sea el realizar primero una prevención adecuada. Desde luego va a ser más difícil que lleguemos a un punto de trastorno establecido o cronificable si intervenimos sobre las variables que podamos cambiar. Ahora mismo, por ejemplo, desde la Asociación Española de Psiquiatría Infanto-Juvenil, de la que formo parte, estamos intentando que exista algún tipo de regulación sobre la utilización de las redes sociales y la sobreutilización de las pantallas en niños y adolescentes, y hay planes específicos y demás, ¿no? Entonces, si podemos prevenir desde algún punto de vista las variables sobre las que podamos actuar, vamos a evitar esa tendencia a la cronificación. Y la segunda cuestión es cómo podemos hacer la detección lo más precozmente posible. Si la puerta de acceso al sistema sanitario en niños y adolescentes son los pediatras, por ejemplo, habrá que mejorar la formación en la detección y tener planes específicos, por ejemplo, para detección precoz del suicidio. Tendremos que tener planes para intervención precoz y detección precoz en dificultades relacionadas con ansiedad, con depresión, que es lo que quizás hoy en día más vemos que se ha disparado, ¿no? Entonces, si eso lo podemos mejorar, podemos
mejorar la coordinación entre, por ejemplo, pediatría de atención primaria y psiquiatría infantojuvenil. ¿Qué tal Sí, funciona ¿no? ahora mismo? Porque muchas veces contamos que se llega tarde o que no se llega, Ajá. hay un tapón. Y esto es así, por la falta de profesionales también en la sanidad pública o que eh, un tratamiento requiere evidentemente de una inversión económica en lo privado. Exactamente. ¿Cómo estamos ahora Esa es mismo? una de las dificultades. Estamos tan sobrecargados que tenemos una lista de espera en psiquiatría infantojuvenil, en salud mental infantojuvenil en general, de demasiados meses, que hay dificultades para poder citarte al paciente una vez lo ves por primera vez con una frecuencia adecuada para poder intervenir y que después somos muy pocos. Dese cuenta, por ejemplo, que la especialidad de psiquiatría infantojuvenil existe desde el año 2022 y entonces mm, bueno, pues todavía la primera promoción de residentes de psiquiatría infanto-juvenil no ha terminado, van ahora por el tercer año y son 5 años de especialización, ¿no? Entonces, al ser un área relativamente nueva, cuando yo empecé, y yo no soy muy viejo, bueno, 54 años ya se considera edades ya tardías, ¿no? Y soy el más viejo ahora mismo en Canarias dentro de la psiquiatría infanto-juvenil, ¿no? O sea, que esto, pues tiene que ir moviéndose y tenemos que ir progresando. Pero el miedo que tenemos es que estamos llegando tarde y que probablemente tendríamos que haber, pasa que ya poco se puede hacer, teníamos que haber previsto que esto iba a ocurrir años antes para poder establecer la organización y planificación del sistema sanitario en este área adecuado a las necesidades que pensamos que podrían haber surgido, ¿no? Pero es que también es sorprendente porque conocemos casos que también nos han llegado de lista de espera y no de semana precisamente en la propia sanidad privada o en la vía privada. Esto quiere decir que hay un tapón en general que dificulta la rapidez, ¿verdad? Para llegar y acompañar cuando son situaciones en las que igual no son urgentísimas, pero que Mm. requieren de un acompañamiento en el corto plazo. Exactamente, es raro los que nos dedicamos a la salud mental infanto-juvenil que no tengamos, aunque trabajemos pues todos los días, que no tengamos varias meses de lista de espera, incluso en el circuito privado, ¿no? Y a veces te da mucha pena porque ves que vas a la consulta privada porque tengas libertad de que elegir, no porque tengas la necesidad de coger ese circuito porque la pública no te da salida, ¿no? No debería de ser así, ¿no? Con este libro, además, que se presentaba hace unos días, este libro de psiquiatría infantil y de la adolescencia, bueno, hace un análisis muy amplio a lo largo de 9 apartados, desde la ética y la historia de la psiquiatría infantil hasta, bueno, problemas emocionales, psicosis, autismo, TDAH, bueno, es un recorrido muy amplio con muchas claves, desde luego, que es una herramienta muy valiosa, ese trabajo conjunto que ha hecho también junto a Maya Hervás. Con estas claves entendemos mejor ahora, vamos tomando mejores decisiones también desde lo administrativo, desde la salud pública, para acompañar todos estos diagnósticos de los que hablamos, los nuevos diagnósticos que llevan. ¿Estamos en ese camino con todo lo que queda aún por hacer? Sí, hombre, todavía queda mucho por hacer, pero claro, tenemos que hacerlo y además tenemos que hacerlo y tenemos que contarlo. Este libro que hemos presentado hace unos días en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife no es un libro de divulgación, no es un libro, por ejemplo, para familias o para educadores, es un libro que es muy técnico, es un libro que es, bueno, pues quizás demasiado pesado porque son 800 páginas, ¿no? de información con más de 50 capítulos y 50 autores que han colaborado de España y de otros países y que va a servir para labores clínicas, va a servir para investigación y va a servir desde el punto de vista educativo, sobre todo para los nuevos residentes de psiquiatría infanto-juvenil. Tiene la importancia de que es el primer manual, digamos, entre comillas, moderno sobre este área, que es un área, bueno, pues que está empezando en el mundo occidental, que es la psiquiatría infanto-juvenil, y la verdad que está teniendo buena acogida pues en todos los países de habla hispana, ¿no? Ahora mismo pues en Centroamérica, Sudamérica, pues lo presentaremos allí también y estamos muy contentos de que el esfuerzo haya llegado a buen puerto porque es muy complicado, sobre todo porque aunque haya muchas posibilidades de reuniones online y demás, pues otras muchas reuniones son presenciales y para que alguien como yo que vive en un
territorio ultraperiférico y fragmentado, a veces esto no es fácil, ¿no? Una última cuestión, no quiero quedarme sin hacerla. ¿Hay sobremedicación, doctor? Esto también es un debate y requeriría, y probablemente encontremos una ocasión para hablar también de esto en profundidad. ¿Se sobremedica? ¿Hay un abuso también por ese autodiagnóstico y por el acceso a través de vías que no son legales al consumo de benzodiazepinas y, bueno, pues todo lo que supone también para el enganche? Desde luego hay un acceso más fácil de lo que a lo mejor podría ser responsable y cognitivamente recomendable de determinadas medicaciones que quizás ayudan a disminuir los síntomas en el momento, pero que no cambian la situación de la persona. ¿Eh? Entonces, estamos preocupados porque en España ahora mismo es el país del mundo donde más benzodiazepinas se recetan y a veces también en niños y adolescentes, porque intentamos resolver problemas que a lo mejor son estructurales, problemas de la vida con una pastilla y eso no funciona de esa manera. También es verdad que si la ayuda psicológica la tienes una vez cada 6 meses o una vez al año, probablemente pueda llegar a ese punto de desespero donde decir, oye, pues vamos a intentar tirar por el camino fácil, pero no debería de ser así. Pedro Rodríguez, psiquiatra, gracias por esta conversación y estas claves tan interesantes para abordar la salud mental. Desde luego, un reto de salud pública que nos implica a todos y que no estamos ninguno exentos de transitar por algún trastorno de salud mental a lo largo de nuestras vidas o de convivir con alguien que así lo padece. Gracias por acompañarnos y por esta labor de divulgación tan interesante que hace. Muchas gracias a ustedes también porque la labor de ustedes sí que es importante. Gracias. Un abrazo. Son las 11:34.